¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. Me encuentro acá, como pueden ver, en el medio de la selva estoy, ¿no? En el medio de la selva. No, mentira, me vine acá a un bosque que está cerquita, acá al lado está la ciudad donde me encuentro. Y me vine acá porque me gusta la naturaleza. Vamos a hablar un poquito acá con un poco de tranquilidad porque están en una obra acá cerca y capaz que se escucha algún sonido con martillo roto percutor, pero bueno, estamos acá. Vamos a hablar de Italia porque hay gente que idealiza Italia, hay gente que bardea a Italia, que hablan mal de Italia. Entonces yo quiero decirles y contarles de primera mano mi experiencia y lo que yo creo, lo que yo pienso de acá, de Italia, lo que encuentro, lo que veo, todo un montón de cosas sin inventar nada. ¿Y por qué? Bueno, yo les voy a decir por qué es una potencia Italia, les voy a decir por qué es primer mundo según mi experiencia y por qué no sería primer mundo en todo caso, ¿no? Vamos a hablar de esto. Hay videos dando vuelta de hablando de Italia, hablando mal, otros hablando bien, otros mostrando, bueno, como todo en la vida hay de todo y yo les quiero contar mi experiencia. Los que me siguen sabrán, me conocen, saben que yo muestro y hablo siempre de mi punto de vista, de mi experiencia. También opino porque soy libre de hacerlo y aparte ya creo que estando años acá, más de 2 años y medio, me da un poco de autoridad para poder hablar del país en el que estoy, en el país que elegí para vivir, que es este país que me encanta, que es Italia y que sigo eligiendo hoy en día. ¿Qué es primer mundo para vos? ¿Qué es primer mundo? ¿Qué entendés por primer mundo? Bueno, lo que yo entiendo por primer mundo es un país donde las cosas medianamente o un poco más funcionen bien, donde tengas una calidad de vida buena, donde puedas planificar tu vida, ya sea económicamente, socialmente. Esto que sería algo, no sé si básico, pero algo que por ahí no estamos acostumbrados a tener en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares. Díganme ustedes de dónde están viendo si tienen estas cosas normalmente. Bueno, yo sé que en Europa eso, lo que es la calidad de vida, cumple, digamos. Italia para mí tiene eso de no solo la historia, la cultura, la gastronomía, los lugares lindos, porque convengamos que Italia es muy linda. Cualquier pueblo tiene su historia con sus encantos y su magia de la gente. Es algo que a mí me parece muy bueno, que es lo que tiene, con lo que cuenta Italia. Es algo muy interesante para mí y algo que hace que influye de una manera muy importante en un gran porcentaje que la calidez de la gente sea algo bueno, ¿no? Entonces, para mí, todas estas cosas suman, hacen que Italia en su conjunto sea un país de primer mundo. Y después, en cuanto a la economía, porque sé que ustedes quieren saber esto, ustedes les gusta el tema económico, porque no sé si todos, pero la mayoría piensa que todo se basa en lo económico, que la vida parte de lo económico. Yo les puedo decir que no, que no todo es económico, pero sabemos que sí, que influye porque hay que pagar cuentas, hay que vivir en sociedad, hay que alquilar un departamento, hay que pagar cuentas, bueno, todas estas cosas que hacen que sí sea importante la economía, pero no lo es todo, a eso me refiero, no es todo. Entonces, en cuanto a lo económico, Italia, si bien, como ya he dicho en otros videos también, se ha quedado atrasada, ¿no? Porque hay cosas que han aumentado, el costo de vida ha aumentado con respecto a años anteriores, a muchos años anteriores, y los sueldos han quedado bastante quietos, bastante estancados, lo que quiere decir que el poder adquisitivo ha caído. Pero a pesar de eso, así y todo, yo creo que se puede progresar. Esto es lo que yo defiendo y que muchos por ahí no entienden o están en contra o me critican también, que a pesar de todo esto de que les estoy contando, de que han caído el poder adquisitivo, se puede progresar. Y siempre aclaro que no todos tenemos la misma idea, el mismo proyecto, no tenemos ni siquiera las mismas costumbres, entonces hace que varíe persona a persona lo que son los gastos económicos, los gustos, lo que vos quieras comprar y para lo que quieras usar tu dinero. Cada uno es un mundo, ¿no?
Pero lo que quiero decir, lo que les digo siempre es que se puede progresar en Italia, no es que los sueldos han caído y vas a morir en la miseria. No, eso, yo no creo eso. Obviamente podrán decir lo que quieran, pero yo no veo miseria, no veo acá, ¿no? Los 2 años, más de los 2 años y medio que tengo acá, no veo miseria, no veo hambre, no veo delincuencia que digas, oh, es un problema. Lo que puede haber de delincuencia para los que somos de Latinoamérica, nacimos y crecimos en Latinoamérica, es mínimo, es mínimo. La inseguridad que hay acá no es mínima. Podrán decir, bueno, en Noruega hay menos inseguridad, en Noruega es otra cosa, eso es primer mundo. Bueno, ¿según quién? Según esa persona que está opinando eso. Hay países donde obviamente se gana más dinero, y siempre hablo de esto, siempre hablo de que hay países obviamente que se gana más dinero, pero yo lo meto a lo que sería primer mundo. Yo lo meto en el combo, yo hago un análisis completo, no digo se gana más por el mismo trabajo, vos ganás más, listo, ya está, mejor calidad de vida, ganás más. No, para mí no se trata simplemente de eso, y siempre hablo de hay que ver el clima, hay que ver la gente, hay que ver en qué condiciones vivís en ese lugar, también un montón de factores. Italia tiene lo que yo quiero que tenga, lo que yo necesito que tenga Italia, ¿no? Lo que a mí me satisface como habitante y ciudadano que soy de Italia. Entonces, para mí esto es primer mundo. ¿Qué es primer mundo? Les repaso: tener seguridad, tener tranquilidad, poder estar caminando a cualquier hora en cualquier lugar y no tener problema alguno de que me van a robar. Por lo menos no he tenido esa sensación hasta el día de hoy, no he tenido esa sensación. Puedo andar tranquilamente por cualquier lado. Podés planificar a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, un montón de cosas. Podés desarrollar tu profesión. Yo sé que hay gente que trabaja de otras cosas, que por ahí dice, bueno, la estoy pasando medio mal porque estoy haciendo otro trabajo que no es el que vine a hacer, no es lo que yo esperaba. Bueno, también hay que ser pacientes de que no todo se logra de un día para el otro. Esto también lo he hablado. No se logra un día para el otro. Yo no llegué y ya me puse a ser músico. Yo soy músico, pero no me puse, llegué y empecé a tocar y ya está, me la paso bárbaro. Todo tiene un proceso, eso hay que entenderlo. Si vos entendés eso, vos, bárbaro. No puedo decir que no sea un país que lo tiene todo Italia, porque para mí lo tiene todo. Entonces, cuando vos te digan este país es de primer mundo, este país es de tercer mundo, bueno, te podrán decir lo que quieras, podrá haber estadísticas, obviamente, que ayudan y te ayudan a planificar, ¿no? Un poco, no es que me tiro en cualquier lado y no me importan las estadísticas, siempre fuentes confiables, eso sí. Fíjense en eso, pero la realidad de si es de primer mundo o no, lo va a tener cada persona, porque puedes llegar al país con más calidad de vida del mundo y la puedes pasar mal. ¿Por qué? Porque te tocó un trabajo que te tratan mal, porque te tocó un trabajo que no es lo que esperabas, porque el clima no te permite salir y gastar tu dinero, el gran dinero que estás ganando en ese lugar, que esto puede pasar. No puedes disfrutar de la vida, pasa el tiempo y decís me frustro, me vuelvo, porque hay mucha gente que se fue de Italia y hay mucha gente que volvió a Italia también. Pero es cada persona, cada ser humano tiene su estilo de vida, su manera de pensar, entonces cada uno es un mundo. Para mí Italia es primer mundo porque satisface todas mis necesidades, lo que yo necesito del país me lo da. Ahora bien, ¿es un país perfecto? No. ¿Es un país donde se gana un montón de dinero? No. ¿Tiene defectos? Sí, claro que tiene defectos. ¿Qué país no lo tiene? Muchos países tienen defectos, muchos países tienen virtudes y defectos, ¿no? Como todos. Como las personas, bueno, los países también. No te va a garantizar nada que un país sea el que más se gana. Si no, toda la población estaría ahí. ¿Dónde se gana más? ¿En Suiza? Bueno, estarían todos en Suiza, todos, directamente. Bueno, se gana más, vamos todos ahí. Pero, ¿qué pasa? No es todo el dinero. Eso es lo que quiero que entienda, no pasa todo por lo económico. ¿Y por qué sería un país de tercer mundo Italia? ¿Por qué? ¿Por qué sería?
si vamos a ver lo malo, cosas, algunos puntos que podríamos destacar como un lugar de tercer mundo, bueno, te puedo arrancar por algo que realmente influye en la población, la burocracia. Tenés que hacer un trámite, siempre vas a tener que hacer un trámite, como toda la gente, como cualquier persona, ciudadano o no ciudadano. Tenés que hacer trámites, papeles, sacar el registro, ir a pagar una cosa. Bueno, la burocracia está bastante atrasada, es mi opinión, bastante atrasada porque hay muchas cosas que no están digitalizadas. Si bien están dando un gran paso importante, se está digitalizando todo. Hay muchos trámites que ya los podés hacer online, de manera online, desde el celular, no hay problema. Pero hay muchas otras cosas que les falta todavía, les falta bastante. Y bueno, en ese sentido te puedo decir que está un poquito atrasado en ese sentido. Después, algunas personas, no todas, también tienen un cierto grado de otra mentalidad, no vamos a decir que son mejores o peores, pero tienen otra mentalidad un poquito más de antes. No sé si, bueno, yo he hablado en un video hace mucho ya, no sé qué video, no sé de cuándo, pero hace un montón he hablado de que yo acá me sentía como en Argentina de hace 30 años, ¿no? Pero yo me refería a lo que es la seguridad, ¿no? Que la gente está afuera, está a altas horas de la noche y todo este tipo de cosas. Y que en Argentina ya por ahí en lugares no se puede hacer. En ciertos lugares, en otros sí se puede hacer. Porque Argentina, convengamos, que es un país muy grande. Mi amigo Alex lo muestra. Argentina es grande y tenés lugares donde tenés mejor calidad de vida. No todo es Buenos Aires, no todo es capital o el conurbano bonaerense. Argentina es muy grande, muy grande. Así que hay lugares donde hay más tranquilidad, otros lugares donde hay menos tranquilidad. Bueno, en Italia es lo mismo. Vos te vas al pleno centro de Milán y vas a tener lío. Vas a tener algún carterista en el subte, en el metro. Ahora, vas a otra ciudad más chica, y no, la gente cambia, es otra gente, otros tiempos. La gente no anda corriendo haciendo trámites, está a otro ritmo y por eso hace que la gente sea un poco más amable y te dé un poquito más de bolilla. No es porque es diferente la gente, sino porque están menos ocupados, quizás no tienen que andar corriendo y por eso es diferente. Pero hay personas que están con otra mentalidad. Y bueno, es respetable, cada uno tiene derecho a ser como quiera, ¿no? Pero bueno, sepan esto también. Otra cosa que te puedo decir que no es de primer mundo, que sería de tercer mundo, es el tema del transporte. Yo hace poco, el video pasado creo, no sé cuándo, estuve en Hungría, en Budapest, y los transportes funcionan, hay transportes nocturnos, como en Argentina también. No es que te quedas varado después de las 10 de la noche en cualquier lado, no. Eso acá me parece que podría reverse, es algo de lo que me parece a mí que no está en primer mundo en ese sentido, porque el transporte está un poco atrasado. En Hungría, por lo menos ahí en Budapest, funcionan bárbaro, todos los transportes que tomé funcionaban horario, muy bien, y también no te quedas varado a la noche. Eso es muy importante, porque puedes salir a una fiesta, no tenés auto, ¿qué haces? Podés salir, volver a tu casa, hay transporte público durante la noche, hay servicios nocturnos, esto es muy importante. La verdad que el que tiene auto no le da importancia, pero hay gente que no tiene auto y le da importancia a esta cosa. Obviamente acá comprar un auto es muy económico, muy barato. Si quieren saber esto, si quieren saber los precios de los autos y que les muestre, que les diga qué conviene, bueno, me lo dejan en los comentarios y yo les haré un video hablando de los precios de los autos acá en Italia que tenés desde, mira, hace poco un amigo vendió un auto por 150 euros. Díganme ustedes si no es barato eso. Déjenmelo en los comentarios y yo les haré videos con este tema, que la verdad es que me lo vienen pidiendo, pero si ustedes me lo vuelven a pedir yo lo hago. Bueno, estoy medio vago con eso, lo tengo que hacer. Ahora quiero que ustedes me digan qué les parece con lo que van conociendo de Italia si no están acá, y los que están acá, bueno, también me pueden opinar y pueden dejar sus comentarios diciéndome qué les parece Italia, es de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo o ni califica. Díganme ustedes en los comentarios porque sus opiniones son tan importantes como la de cualquier persona, así que déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó le pueden dar un like y compartir, suscribirse si no lo hicieron. Si no lo hiciste, suscríbete ahora, en este momento pones ahí suscribirte y listo. No te perdés ningún video, activá la campanita también, ¿no? Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.